Evangelio de Mateo, capítulo 16, vamos a colocar la mirada en el versículo 21. Mis hermanos, hoy tenemos el privilegio de tener toda la familia de nuestro hermano Jaime Zapata escuchando el culto. Entonces, por eso no tenemos al hermano hoy aquí presencialmente, porque está con toda su familia en la casa, con toda su familia para guiarles en el culto. Así que estamos contentos, bienvenidos hermanos y toda la familia del hermano Jaime. Somos hermanos la Misión Evangélica, reformada para Colombia y el mundo. Somos una comunidad de iglesias locales, comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Leemos, hermanos, de parte de Dios y delante de Dios, versículo 21 de Mateo, capítulo 16. Voy a pedir, por favor, de ponerse de pie en señal de reverencia delante de nuestro Santo Dios. Y así, hermanos, la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo:
A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Señor Dios, necesitamos que tú nos enseñes, necesitamos que tú nos des significado a este precioso texto que vamos a estar estudiando, que vamos a estar predicando, Señor. Por favor, ayúdame a mí para ser claro y ser sencillo, pero a la vez profundo, donde hay que ser profundo. Por favor, te lo suplico. Pero también, por favor, abre la mente de tu iglesia, Señor. Que podamos estar concentrados mentalmente, todo nuestro ser, aquí, en la predicación. Te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. He leído este texto extenso porque todo el texto que voy a exponer es versículo 21 hasta el 28. Pero lo hemos leído hasta el 13 del capítulo 17 porque sigue estando conectado. Y sigue estando conectado, mis hermanos, incluso desde el versículo 13 del capítulo 16. Hay una relación total del texto, desde el capítulo 16, versículo 13, hasta el capítulo 17, versículos del 1 al 13. De manera que, mis hermanos, como hay esa relación, y se van a dar cuenta por qué están conectados, las tres porciones, por qué están conectadas, se van a dar cuenta a continuación. Vimos el domingo pasado la gran confesión del apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La gran confesión. Vimos la respuesta del Señor. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti también te digo que tú eres Pedro, Petros, roca pequeña. Y sobre esta roca, Petra, peña grande o la gran roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, es importante, la palabrita prevalecer ahí tiene un tremendo significado, porque si no profundizamos en la palabra, queda la sensación de que la muerte está avanzando en contra de la iglesia, pero que no va a poder prevalecer. Realmente, hermanos, el punto ahí no significa que la iglesia se está defendiendo de la muerte, sino que lo que significa es que la muerte no podrá detener detrás de las puertas en el Hades o en el sepulcro a el Señor Jesucristo. No podría detenerle la muerte. El Señor Jesucristo se levantaría de la muerte. De manera que, mis hermanos, si la muerte no puede detener a Cristo Jesús en el Seol o en el Hades, si no lo puede detener, nosotros entonces, o la iglesia, mis hermanos, tendríamos y tenemos la victoria asegurada. Y en ese sentido, nos dice Mateo, nos registra Mateo, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos.
desde entonces. Mis hermanos, a los que les gusta tomar nota, podrían colocar el título La determinación de cumplir el pacto de redención. La determinación de cumplir el pacto de redención. Y lo vamos a mirar, hermanos, por medio de 3 pasos. El pacto de redención en su desarrollo. Segundo paso, el pacto de redención en la perspectiva del sufrimiento. Esos 2 pasos. Esos 2 pasos. El pacto de redención en su desarrollo y el pacto de redención en la perspectiva del sufrimiento. Mis hermanos, ¿qué es un pacto? Bueno, un pacto en la Biblia es, entre otras cosas, la base formal o legal de una relación. El pacto de redención, o como se dijera en términos teológicos, pactum salutis, se establece como un acuerdo voluntario entre los miembros de la divinidad. Cuando hablamos de la divinidad, estamos hablando de el triuno, o lo que conocemos nosotros como la Trinidad. Se establece como un acuerdo voluntario entre ellos. ¿Cómo se establece ese acuerdo voluntario? El Padre es el originador del pacto. El Hijo es el ejecutor del pacto y el Espíritu Santo es el administrador del pacto. En ese aspecto, mis hermanos, el pacto puede verse como el inicio del pacto de gracia y es donde Cristo, como representante de nosotros, los elegidos, promete cumplir toda la ley con el objetivo de imputar su justicia a nosotros los elegidos o predestinados. Y las escrituras señalan claramente el hecho de que el plan de redención estuvo incluido en el decreto o consejo eterno de Dios. Así que, hermanos, cuando hablamos desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando hablamos de esto, mis hermanos, la palabra más importante en este texto que voy a estar exponiendo es el versículo 21. Mis hermanos, se van a dar cuenta, es el aspecto más importante de este texto y por lo tanto voy a concentrarme muy fuertemente ahí. Mis hermanos, los discípulos y la multitud habían escuchado la apreciación del apóstol Pedro. Ellos habían escuchado esto. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mis hermanos, parece que el Señor entonces determina comenzar a clarificar el pacto eterno que había sido planeado en la mismísima eternidad. Es el momento cuando ya parece que los discípulos están listos para comenzar a darles los detalles del pacto de redención. Hermanos, el pacto de redención, cuando hablamos del pacto de redención o pacto de gracia, cuando escuchamos el pacto de redención o pacto intratrinitario, cuando hablamos del pacto de gracia y cuando hablamos del pacto de obras, es la manera como Dios ha decidido desarrollar el plan de redención del hombre. Por lo tanto, mis hermanos, al hablar del pacto de redención, tenemos que trasladarnos a la eternidad misma. Tenemos que trasladarnos a el estado del tiempo, si podríamos decirlo, en que no existe nada, en que solamente existe la divinidad.
es el plan que realiza Dios el Padre con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, lo que el Señor Jesucristo demuestra aquí en el versículo 21 es que comienza a declararles a los discípulos la ejecución del plan. ¿En qué consiste la ejecución del plan? Es necesario entonces que Él vaya a la cruz, que Él muera, que sea sepultado, pero que resucite. Mis hermanos, el pacto de redención en su desarrollo. Aquí en este aspecto vemos tres cosas importantes. Primero, su cumplimiento conforme al consejo eterno. Segundo, su obstáculo conforme al plan satánico. Y tres, su afirmación conforme al plan divino. Veamos su cumplimiento conforme al consejo eterno. Desde entonces comenzó Jesús a declararles que era necesario. Hermanos, ahora la ruta que el Señor seguirá hacia Jerusalén es una absoluta necesidad. ¿Por qué es una absoluta necesidad? Porque es lo que había sido determinado en la misma eternidad. Es lo que se había planeado allí, hermanos. Por eso es necesario el pacto de redención en su desarrollo. Le he repartido unas citas a mis hermanos. Nos vamos a tomar el pleno tiempo para leerlas, porque es muy importante que usted y yo, como creyentes, nos quede claro que el sacrificio de Cristo no fue un invento de los romanos y de los judíos. Es necesario que esto nos quede muy claro, hermanos. Por eso vamos a mirar las siguientes citas. El cumplimiento conforme al consejo eterno. La primera cita, el hermano que tiene Lucas capítulo 22 y versículo 22. Lucas capítulo 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Amén. Gracias, hermano. El Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Mis hermanos, vamos a hacerle seguimiento, por favor, a cada cita. Vamos a prestar mucha atención y les ruego a los hermanos, como el hermano Freddy, que lean así fuerte y claro, para que mis hermanos puedan llevar el hilo de la idea. El Hijo del Hombre va según está determinado. Obviamente, el Señor está hablando aquí de su sacrificio, de su pronto sacrificio. Y Él está diciendo que es conforme al plan. Sencillamente es conforme a lo que está determinado, a lo conforme al plan, conforme a la cuerda que llegaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Leamos en esa misma dirección Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14 y capítulo 3, versículo 11. Adelante, hermano Adolfo, fuertecito y claro en la medida que más pueda. Bendito sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos ciencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros esperábamos que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la tabla de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y este versículo acaba de estar estudiando esta mañana, que dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermano Adolfo. Conforme al propósito eterno. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que Mateo 16, 21, el Señor lo que nos está indicando ahí, desde entonces, lo que está haciendo el Señor es trasladarnos al plan en la eternidad? Eso es lo que está haciendo el Señor. Hermanos, según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, Efesios, Romanos, Tesalonicenses y todas las citas que van a ser leídas son odiadas por un sector del cristianismo que no les gusta, porque les gusta hacerle apología o defensa al humanismo. Y el humanismo dice que el hombre tiene libre albedrío de rechazar o escoger a Dios. Las citas que vamos a estar mirando, hermanos, son conforme a el plan de Dios en su preciosa salvación. Sigamos con la tercera cita, con segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vean esta cita, mis hermanos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, amados, por el Señor, que Dios os ha que el conocimiento mediante la administración por el Espíritu en la verdad. Amén. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios de que nos haya escogido para salvación. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Hermanos, qué tremenda cita es. Pero qué tremenda cita, hermanos. Tan impactante. Sí, tan impactante. Nos dice, mis hermanos, segunda a Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Dice: por tanto, no avergüences, le dice Pablo a Timoteo,
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Hermanos, la gracia de la cual usted y yo somos beneficiados nos fue dada en la misma eternidad. Piensen, mis hermanos, en una especie de reunión general de la divinidad y donde se planea la salvación suya y mía. Que nos fue dada en Cristo Jesús antes. Note el tiempo que utiliza el apóstol Pablo para mencionar. Lo menciona en tiempo pasado. Nos fue dado tiempo pasado. Y la palabra gramatical sigue la misma idea. Nos fue dado antes. Tiempo pasado nos fue dado antes de el tiempo para usted y para mí, hermanos, porque ustedes saben que la divinidad es un eterno presente, es decir, siempre existe. El pasado, el futuro, solo existe para nosotros, los seres humanos. Pero para la divinidad no, hermanos, porque la divinidad siempre es un eterno presente. ¿Recuerdan cuando la pregunta que Moisés dijo al Señor, Señor, si yo llego a Egipto y me preguntan, ¿quién me mandó a sacar al pueblo? ¿Yo qué le digo? Y la respuesta del Señor fue, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo en Juan 14:6, Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, el yo soy implica un eterno presente. Por eso aquí Pablo dice que la gracia nos fue dada antes de los tiempos. Antes de los tiempos, pero Pablo está pensando en que los tiempos son los tiempos nuestros. Sigamos hacia adelante, hermanos. Consideremos Santiago capítulo 2, versículo 5, por favor. Fuerte y claro. Amén. Gracias, qué bonito. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. No ha elegido Dios a los pobres. Mis hermanos, qué contradicción, ¿no es cierto? Es una contradicción. Teníamos que ser pobres. Porque si no somos pobres, si nos consideramos ricos, entonces no apreciamos la gracia. Porque somos ricos. Dice que Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe. Somos ricos en fe, hermanos. Sigamos avanzando a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 9, y luego versículo 18 al versículo 20. Noten esto, mis hermanos.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice versículo 18 y 20. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Gracias, hermano. Estuve meditando en lo que Pedro relata aquí. ¿Se dan cuenta por qué fue necesario leer todo el texto en Mateo, hasta el capítulo 17? Mis hermanos, estuve meditando ahí y llamó tanto mi atención porque Pedro y Jacobo y Juan son testigos oculares, son testigos de oídas, de algo que ellos no podrían olvidar por el resto de sus vidas y de la eternidad. Hermanos, ellos ven la gloria de Dios. Ellos contemplan la gloria de Dios. Pedro acababa de escuchar y ser protagonista principal de lo que había dicho. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, mis hermanos, Pedro y los demás discípulos, los 3 discípulos, tienen la oportunidad de tener un vistazo de lo que viene posterior a la crucifixión. Ellos pueden ver más allá, que el asunto no terminaría en la cruz. Ellos pueden contemplar, hermanos, que el asunto seguía. El Señor está orando. Nos dice Lucas que el Señor está orando y mientras está orando, su rostro se transforma, sus vestiduras se vuelven blancas. Y los 3 discípulos pueden ver a Jesús hablando con Elías y con Moisés. Y me pregunto, ¿cómo Pedro, Jacobo y Juan se dan cuenta que ellos eran Moisés y Elías cuando había centenares de años que habían muerto? ¿Cómo es que ellos saben que son Moisés y Elías? Y Pedro, hermanos, entre dormido, porque nos dice Lucas que sus ojos estaban cargados de sueño, Pedro dice: Señor, está muy bueno que estamos aquí, pero ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Una para Moisés, otra para ti y otra para Elías. Hagamos 3 enramadas. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. Dicen algunos eruditos que tal vez Pedro estaba pensando entre dormido, estaba pensando en esa fiesta que estaba próxima y hace esa propuesta. Pero hermanos, a donde quiero ir con esto es que en su epístola el apóstol Pedro dice: nosotros escuchamos esa voz, nosotros estuvimos ahí y escuchamos esa voz. ¿En qué consistió esa voz, hermanos? Él es mi Hijo amado, a Él oí. Hermanos, no sé usted qué sentirá, pero los 3 discípulos acababan de escuchar lo que jamás se pudieron imaginar que escucharían. Ellos no solamente ven la gloria de Cristo, rodeando la gloria de Cristo, con los santos del Antiguo Testamento, con los 2 profetas del Antiguo Testamento, sino que además de eso, escuchan la mismísima voz del cielo, hermanos. La voz que viene del cielo.
Y Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha encendida que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana aparezca. ¿Quién será ese lucero de la mañana que estamos esperando? El Cristo resucitado. Mis hermanos, cuando dice desde entonces, el Señor comienza a aclararles, todo hace parte del plan que se organizó en la mismísima eternidad. Sigamos mirando, mis hermanos, Hechos capítulo 2, versículos 22 al 20. Seguimos en la tónica del cumplimiento conforme al consejo eterno. Seguimos ahí. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros, por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Se dan cuenta lo que dice el apóstol Pedro ahí en esa predicación? Este fue entregado. Ustedes lo mataron. Porque la predicación es a los judíos, varones israelitas, varones judíos. A este que ustedes mataron. Él fue asesinado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Ustedes no se lo inventaron. Pero en la primera cita que leímos, vimos la responsabilidad humana. Mas hay de aquellos o de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Hermanos, qué misterio tan tremendo. No lo entenderemos a este lado, hermanos. Él fue entregado por el determinado consejo de Dios. Era seguro el plan. Serán responsables. Serán responsables. Sigamos avanzando, hermanos. Capítulo 3, versículo 18. De Hechos. Hechos 3:18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y dice 4, 27, 28. Sí. Para hacer cuanto tu mano, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. Mis hermanos, la crucifixión del Señor no fue un invento del hombre. La crucifixión del Señor fue el plan realizado en la eternidad. Esa es la evidencia bíblica, mis hermanos, del cumplimiento del pacto de redención conforme al consejo eterno de Dios. Por eso dice, desde entonces. Mis hermanos, era el momento apropiado para la revelación del más grande secreto, el de su muerte. Faltaban un poco más de 6 meses para la cruz. Ellos,
Los discípulos tienen que saberlo ahora para que estén listos para cuando llegue el momento. La gran confesión de Pedro hizo que pareciera que este era el momento apropiado. Jesús les va a seguir repitiendo las advertencias, les va a mencionar la traición, les va a hablar de la cruz. Hay un cambio en las enseñanzas de Jesús, de la llegada del reino al sufrimiento del rey, de la proclamación pública a la instrucción cuidadosa a sus discípulos de que el reino debe llegar a través de su muerte y resurrección, pero también lo que esto implica para sus seguidores. Jesucristo comenzó a declarar. La Nueva Versión Internacional dice: Jesucristo comenzó a advertir a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén para seguir el plan de Dios, el plan eterno, para seguir el pacto, el gran pacto de redención. Pero vemos, mis hermanos, en el versículo 22, el obstáculo conforme al plan satánico. ¿Cómo se presenta este obstáculo conforme al plan satánico? Dice: y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permitas, Dios, no lo permitas, eso nunca que acontezca. Señor, que eso jamás te suceda. El obstáculo al desarrollo del plan, conforme al plan del diablo, hermanos. Es sorprendente que, mis hermanos, Pedro, quien había declarado hace poco que él era Jesús, el Cristo, ahora sea el instrumento de Satanás para estorbar el plan de redención. La propuesta es: Señor, no lo permitas, que eso, Señor, no te acontezca. Pedro actuó con mucha mayor familiaridad después de la prenda de reconocimiento que había recibido. Pedro aparece aquí con un nuevo carácter, es desconocido. Hace un momento hablando por inspiración del cielo, ahora bajo la inspiración del bando opuesto. Vemos aquí la clase más enérgica de negación, como si Pedro no quisiera dejar que ello sucediera. Pedro tenía una incertidumbre total. Pedro había sido invadido en sus sentidos, como le dice el apóstol Pablo a los Corintios: temo que porque la serpiente astuta haya logrado desviar vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, Pedro no sabe lo que está diciendo en este momento. Pedro ha sido invadido por Satanás y le dice al Señor: Señor, que no te acontezca esto de ninguna manera. Que no te acontezca ¿qué? Que no se lleve a cabo ¿qué? El plan de redención. Mis hermanos, si Pedro fue invadido de esta manera, ¿será que cualquier creyente podría ser un obstáculo para que se lleve a cabo la voluntad de Dios en la iglesia? Sí. Sí, hermanos. Cualquier creyente que desvíe su mirada en otra dirección puede convertirse en un instrumento de Satanás. Qué evidencia tan tremenda la que tenemos aquí. Pedro no es más que nosotros, hermanos. Él es un ser humano, como usted y como yo. Tuve el privilegio de ser un discípulo, uno de los 12.
Y aún así, mis hermanos, observen ustedes como Pedro cae en manos de Satanás en este momento. Pero hermanos, el asunto no queda ahí. La afirmación conforme al plan divino. La afirmación conforme al plan divino. Nos dice el versículo 23, pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, la afirmación según el plan divino. ¿Notan la coordinación de toda la idea, hermanos? Hicimos una exploración de todas las citas que nos llevaron a contemplar la eternidad. Noten que el Señor le está diciendo a Pedro, no pones tu mirada en las cosas de Dios. ¿Cuáles cosas? El plan de redención. Lo pueden notar, ¿cierto, hermanos? Es bello. Sino en las de los hombres. Mis hermanos, el Señor se afirma en el plan divino. El Señor se alejó de Pedro con un intenso desagrado y hacia los otros discípulos, como lo dice Marcos 8:33. Jesús reprendió a Pedro en plena presencia de todo el grupo. Indudablemente, Pedro sintió que era su deber, como líder de los 12, responder al maestro por su pesimista declaración. Pero es incluso posible que los demás también compartieran el punto de vista de Pedro. Hermanos, es como si cuando hay un grupo y hay algo para decir, pero se nos adelanta alguien y lo dice, y nos queda un fresquito y decimos, menos mal que yo no lo tuve que decir. Pero también es lo que yo estaba pensando. Mis hermanos, muy posible, aunque Pedro fue el que se adelantó e hizo todo el asunto aquí, muy posiblemente los discípulos sintieron un fresquito también. Mis hermanos, la tentación del diablo en el monte fue aquí presentado por Pedro. Pero realmente era Satanás otra vez. ¿Dónde se había presentado Satanás de manera directa con Jesús? Mateo capítulo 4. ¿Recuerdan la tentación 3 veces? ¿Recuerdan, mis hermanos, el planteamiento allá? Bueno, aquí Satanás se había presentado otra vez. Justo antes, Pedro había tenido la parte de una roca en la noche de confesión y había recibido un puesto de liderazgo, pero ahora está tentando a Jesús para que no vaya a la cruz. Pedro está actuando como el brazo derecho de Satanás, indudablemente en ignorancia. Pedro había puesto una trampa ante Cristo con el objeto de deshacer toda su misión en la tierra. El Señor le dice, tu perspectiva no es la de Dios, sino la de los hombres. El pacto de redención en la perspectiva del sufrimiento. Sí, hermanos. Esta parte, tal vez ahorita estábamos en la cima, pero viene un aspecto que nos aterriza. Que nos aterriza, sí, hermanos, porque hace parte del plan de redención. La perspectiva del sufrimiento. Versículos 24 al 28.
¿Qué incluye? Incluye la negación de sí y la aceptación de la propia cruz. ¿Qué más incluye? Incluye vivir solo en la causa de Cristo. ¿Y qué más incluye? Incluye el esperar con firmeza la plenitud del reino de Cristo. Y voy a acelerar. Mis hermanos, es que el pacto de redención en la perspectiva del sufrimiento, como nos muestra claramente lo que va a suceder con Jesús en Jerusalén, nos indica, mis hermanos, que los beneficiarios del plan de redención tendremos que pasar por el sufrimiento. Observe lo que dice. Entonces, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, es decir, llamando a la gente y a sus discípulos, según Marcos 8:34, él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9:23 dice, tome su cruz cada día y sígame, mis hermanos. ¿Qué significaba esto? ¿Qué entendían ellos? Y por lo tanto nosotros, que debemos entender aquí. Mis hermanos, esto significa obedecer e identificarse con Jesús hasta la muerte. El llamado al discipulado demanda que uno abandone por completo el deseo natural de buscar su comodidad, su fama o el poder, incluso el instinto de querer preservar la vida. El camino del rechazo y el sufrimiento del Mesías abre paso a los que le seguimos. Mis hermanos, si el Señor va a ser asesinado, si el Señor va a sufrir, si el Señor va a pasar por todo esto, ¿podemos nosotros entonces esperar que nos vaya mejor a nosotros? Si realmente somos sus discípulos. Mis hermanos, el Señor dijo, el que no tome su cruz y me siga cada día, no puede ser mi discípulo. Mis hermanos, el cristianismo no es un asunto, no es un asunto donde para de sufrir. Eso, hermanos, no es así. Y donde te predican eso es una mentira. Estás en una secta, pero no es el cristianismo bíblico. No es el cristianismo bíblico, mis hermanos. Jesús quería que todos comprendieran la lección de la abnegación. Ellos no podían aún comprender el significado pleno de las palabras de Cristo aplicadas a su próxima muerte, de las que les había estado hablando. Pero lo cierto es que la cruz arrojaba una sombra sobre el camino de Jesús en el mismo momento en el que él estaba, su destino, lo que él esperaba. Cada hombre tiene que tomar su propia cruz y afrontarla si realmente desea ser un discípulo de Cristo. ¿Pero qué era la cruz? Es que hablar de la cruz es fácil, así, sin mirar qué significaba la cruz. Cuando el Señor dijo, tome su cruz, ellos que entendían realmente. ¿Qué era la cruz, hermanos? La cruz consistía en una estaca o poste en posición vertical como un instrumento de la pena capital. La cruz era el instrumento de castigo más cruel y humillante tomado prestado por los griegos y romanos de los fenicios. Mis hermanos, la cruz que colocaron los romanos en el Señor hasta la época de Constantino, en esa cruz
eran colocados los criminales más culpables, particularmente los esclavos más viles, los ladrones, los autores y cómplices de insurrección, y ocasionalmente en algunas provincias también de una manera arbitraria se aplicaba a algunas personas que eran honestas y que eran rectas. Mis hermanos, ese horrible castigo también fue sufrido por Jesús. Cristo fue crucificado en una cruz romana literal. Mis hermanos, cuando el Señor dice, tomen su cruz, Él no está hablando ahí de una cruz literal. La literal la iba a cargar Él. La literal la iba a llevar Él. El Señor está hablando aquí en un sentido figurado del sufrimiento. El solo hecho de identificarse como cristiano y de buscar vivir para Él te implica y nos implica sufrimiento. Mis hermanos, la cruz no solamente incluye la negación de sí mismo y aceptar en obediencia a nuestra propia cruz, sino que también incluye que nos sumerjamos única y exclusivamente en la causa de Cristo. Nada más en la causa de Cristo. Versículos 25 al 28 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Marcos 8:38 lo coloca de la siguiente forma. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mis hermanos, Jesús soportó la vergüenza de la cruz, según Hebreos 12:2. Escuchaba a alguien en algún momento, no, pero no voy a abrir la Biblia aquí, no, que no, ¿cómo va a abrir la Biblia aquí, No. Pero venga, no hablemos tanto de Biblia. No hablemos tanto de Biblia. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré de él cuando venga en mi reino. Mis hermanos, el pacto de redención también incluye esperar con firmeza la plenitud del reino de Cristo. Versículo 27, ya estoy finalizando. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Mis hermanos, llegamos aquí a un texto sumamente difícil y complicado. No se sabe concretamente por qué este versículo está colocado ahí. No se sabe plenamente el Señor qué quiso decir cuando dijo, hay algunos de ustedes que no pasarán por la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Hermanos, cuando uno mira los tres evangelios, tanto Mateo como Marcos como Lucas, de este versículo me pareció que el de Lucas era el más directo o el más claro. Cuando dice, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino. Así, hasta que vean el reino. Aún sigue siendo un versículo muy difícil. Consultando, mis hermanos,
el griego, consultando un comentario al texto griego de este versículo, el erudito o los eruditos del texto griego se ponían de acuerdo en que no hay claridad a qué se estaba refiriendo el Señor. Pero sí plantearon dos posibilidades de lo que podía significar este versículo. Dos posibilidades. Una, ¿se acuerdan que acababan de ver los tres discípulos anteriormente en la transfiguración? Los tres discípulos habían visto un aspecto de la gloria de Dios, un aspecto del reino. Ellos habían visto. Hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que hayan visto el reino. Es importante lo que ellos habían visto anteriormente en la transfiguración. Perdón, posteriormente iban a ver en la transfiguración. Lo iban a ver. Pero la otra posibilidad, la segunda posibilidad que plantean los eruditos, es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. ¿Recuerdan ustedes que vino el Espíritu Santo con gran poder haciendo lo que se presentó allá con el don de lenguas y todo lo espectacular? Los discípulos que estaban ahí escuchando, estaban ahí presentes también. Entonces, hermanos, son posibilidades, pero no hay plena certeza de que eso sea lo que signifique. Fue por eso que leí el texto del capítulo 17 de Mateo, para ver la parte de la transfiguración. Bien, mis hermanos. ¿Qué conclusiones podemos llegar y aplicaciones podemos tener de este texto? Y muy especialmente del versículo 21 de Mateo 16. Tres aplicaciones, mis hermanos, para terminar. Una, el evento histórico y bíblico más importante del cual todo ser humano tiene y tendrá conocimiento es la crucifixión y muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tal evento ya había sido anunciado por el Santo Creador en el inicio mismo de la población de toda la tierra, como manifestación de su misericordia hacia el miserable hombre pecador, donde lo había anunciado el Señor en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ella, entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás y tú le herirás en el talón. De manera que no fue una sorpresa, mis hermanos, la crucifixión del Señor. Desde entonces, no fue una sorpresa. Segunda aplicación. Cuando cada ser humano tenga contacto con esta buena nueva de salvación, habrá sido receptor de la gracia divina, pero esta se hará efectiva solo cuando esta persona reconozca su terrible ofensa contra su Creador por la violación de sus mandamientos. Mis hermanos, todo ser humano que ha vivido, que vive y que vivirá, tendrá contacto con la buena noticia del Evangelio de Cristo. Sin excepción, cada ser humano, hermanos, cada ser humano. Pero eso no significará que ya su gracia haya sido efectiva, porque
hay algo que debe hacer él. Arrepentirse de sus pecados. Y esta es la tercera aplicación. En la Biblia, este mismo Jesús que fuera crucificado en Palestina hace 2000 años, anunció el acontecimiento más importante para este milenio en el cual vive usted y vivo yo, es decir, su segunda venida. En ese momento, Jesús llamó en Galilea. En ese momento él llamó, pero él sigue llamando hoy a cada ser humano al arrepentimiento de sus pecados y a depositar su fe solo en él como su completo Salvador. Tú que estás escuchando hoy, tú que escucharás de pronto en el canal de YouTube esta predicación, déjame decirte esto. Tal vez tú no creerás lo que he explicado hoy. Tal vez tú no lo creerás. Pero déjame decirte una cosa. Un día tendrás que estar parado frente a él. Un día estarás parada frente a él. Un día tendrás que verlo a él y recordarás esta predicación. Tú puedes rechazar a este Jesús. Lo puedes rechazar hoy. Yo tan joven para volverme, es que evangélico. Yo tan pintosito. Tan pintosita. Es que para volverme evangélico. Déjame decirte que tu pinta se pulirá. Se volverá nada. Comparado con la hermosa mirada de tu juez. Aquel día. Señor, te damos gracias por ministrar nuestros corazones. Señor, gracias porque te afirmaste, Señor, ante la tentación de Pedro. Y afirmaste, Señor, tu rostro hacia la cruz, conforme a lo que había sido antes determinado, Señor. Estamos agradecidos. Aquí está tu iglesia, Señor. Y todos estamos agradecidos por esta salvación preciosa que nos has dado, Señor. Reconocemos que no hay ningún mérito de nosotros. No hay ningún mérito propio, Señor. Reconocemos que la solo gracia es lo que nos ha sido dado. Y por eso hoy hemos escuchado una vez más tu precioso evangelio. Te damos gracias a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.